Quiere decir que el mundo católico se regocija en gran medida por el modelo de santidad que se nos ofrece y también por la tarea que nos corresponde en este seguimiento del Señor, teniendo, digámoslo de esta manera, esa luz especial al contemplar la figura, en este caso, de un apóstol y evangelista, San Mateo. Apóstol y evangelista, de manera muy elemental, habla del seguimiento del Señor. Por un lado, creo que todos fácilmente comprendemos eso por lo que significa, y por otro lado, del deseo profundo de este seguidor de Cristo de poder tocar el corazón, llegar, si se quiere, con sus escritos sobre la vida del Maestro, para que muchos le conozcan, para que conociéndolo también puedan hacer un camino similar al que él mismo ha vivido. Es un poco eso. Claro, insisto, de manera más elemental, si nos pusiésemos a contemplar y a profundizar acerca del significado del apóstol y al significado del evangelista, tendríamos indudablemente todo un hilo que nos ayudaría a comprender en mayor profundidad lo que cada una de esas realidades significa. Mateo, apóstol y evangelista. La oración colecta que escuchamos hoy, y particularmente en el relato del Evangelio, se nos habla de un quiebre a través del cual leemos fácilmente en la vida de Mateo un antes y un después. No tiene que sorprendernos eso, porque todos sabemos que en la vida del seguimiento del Señor siempre existe eso que se constituiría como en un común denominador. O sea, si yo me digo seguidor del Señor, o si conozco la vida de alguien que es seguidor del Señor, indudablemente en esas realidades siempre vamos a descubrir un antes y un después. Es lo que ocurre en el relato y es lo que la oración colecta de la misa nos recordaba: conversión. En Mateo, como en muchos otros modelos de santidad y como en muchas otras realidades de vida, quizá la nuestra, se ha sucedido ese quiebre que llamamos conversión. O sea, que el encuentro con Jesús o la experiencia con Jesús, sea la que sea, marca de tal manera la vida que de ahí en adelante empieza un camino, y hay que decirlo de manera clara, distinto y mejor. La conversión implica eso, un camino distinto y mejor. En Mateo, que es quien nos ocupa hoy, conocemos lo que él desempeña como oficio, su tarea, o si queremos ser un poco más técnicos, su profesión, recaudador de impuestos. En el concepto de este mundo hebreo, un recaudador de impuestos era un ser abominable, indeseable. O sea, aun cuando fuera judío, haríamos de cuenta que no lo es. Y todo gesto de desprecio sería poco para poder señalar o condenar esa tarea que le ocupa, porque es una tarea que degrada no solo la dignidad del judío, sino que además afecta propiamente a quienes pertenecen a este pueblo. Cobrar impuestos a sus propios hermanos para hacer de un modo u otro servir frente al imperio que les oprime. Pero a eso se dedica. Y entonces, lo que el Evangelio nos muestra hoy, como en muchas otras situaciones, es que hay un encuentro con Jesús, quizá una mirada, quizá un paso, una breve palabra o una sola palabra para determinar ese movimiento y esa transformación que llamamos conversión. Eso ocurre con Mateo. Jesús pasó y vio a un hombre llamado Mateo trabajando.
estaba sentado en el mostrador de los impuestos. Lo vio y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Creo que, simplemente voy a mencionarlo, creo que nos daría para todo un tiempo de reflexión y de sumergirnos una otra vez en esto. ¿Qué es lo que desató esa simple palabra o esa mirada de Jesús en Mateo, que sin más ni más sencillamente se levanta y deja todo para irse detrás de a quien a lo mejor hasta ahora ve, y simplemente hay algo que se sucede en su interior para empezar a seguir? O sea, ¿quién se va detrás de alguien simplemente porque le diga sigue? No me responde. Pero se supone que indudablemente tiene que haber toda una realidad interna que atraiga o que cautive y que asegure además un futuro mejor para poder dar tal paso o tomar tal decisión. No lo sabemos. Por eso digo, podríamos sumergirnos mucho tiempo para tratar de hallar la respuesta a esa pregunta. ¿Qué sucedió en Mateo que se va detrás de Jesús así sin más ni más? Sabemos qué es lo que le ofrece Jesús, y a fuerza de verdad encontramos esa respuesta en el posterior relato que hace el mismo Evangelio. Se fue detrás. Y entonces, de inmediato, el mismo evangelista nos ubica ahora en otra realidad. Todo eso ha sucedido en la calle, pero ahora, sin mostrarnos mayores detalles, el evangelista salta para llevarnos a su casa y para hacernos saber que en la casa de Mateo se ha organizado una fiesta y ha invitado naturalmente a Jesús, a quienes ya le acompañan, pero también, como es apenas lógico, a los que son conocidos de Mateo, que por la calaña, perdón la expresión, que nos va dibujando el evangelista, no eran de todo muy buenos, o por lo menos aceptados en el resto de la ciudad o de la población. Por eso es que aparece un signo, además rarísimo, en esta fiesta de gente, digamos, con interrogantes por su proceder, por su condición, por lo que sea. Hay un grupo de fariseos, o sea, llegan allí para, no sabemos si simplemente asomarse, constatar, acechar, pero están allí siendo testigos de lo que está ocurriendo. Y entonces los fariseos, al ver a Jesús allí, le preguntan a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y come con pecadores? Y Jesús, según el texto, oye el reclamo de los fariseos a sus propios discípulos, y él mismo es el que da respuesta, en este caso general, no dirigida solamente a los fariseos. No tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. Aprendan qué es lo que significa: quiero misericordia y no sacrificios. Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y eso debemos entenderlo no solo en el acontecimiento del Evangelio que nos ocupa, sino también en nuestra propia realidad de vida. No vino a llamar a los justos porque ya van en camino. Los justos, o los que se esfuerzan por hacer el seguimiento en el camino de la justicia y de la voluntad de Dios, saben indudablemente que hay que poner el acento en esa realidad sin descuidarnos en la advertencia del Evangelio. Pero muchos que no son considerados justos ni que van en la ruta necesitan que alguien les ayude, les ilumine, les haga caer en la cuenta para poder también conocer y desear ese camino que les puede cambiar la vida. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Por eso la prioridad en el llamado o en la búsqueda radica en los que han equivocado el camino, los pecadores. Pero digo,
una vez se conoce a Jesús y se empieza el seguimiento, la vida debe cambiar. A veces pensamos equivocadamente que el pecador que sigue a Jesús puede seguirlo siendo pecador o siguiendo siendo. Y no se trata de eso. Se trata de que tiene que haber un cambio de vida, cambio real. Por eso, como ya lo ha recordado el Papa en estos últimos días, en la iglesia caben todos, pero no cabe todo. Todos quiere decir todos. Los buenos, los malos, los pecadores, los justos, los que se equivocan, los que no, todos tienen cabida en la iglesia. Ese es el mensaje inequívoco de Jesús. Pero no cabe todo. No cabe el pecado, no cabe el camino equivocado, no. Si empezamos a hacer el seguimiento del Señor, todos lo sabemos, la persona igualmente debe hacer un giro, una transformación, y debe empezar un camino de conversión. Así que si estamos creyendo que seguir a Jesús implica seguir con las mismas, ya hay que apretar tuercas y empezar a comprender muy bien las cosas. Termino recomendándoles una serie de televisión que ya se las había recomendado, pero me viene a la mente porque la vida de San Mateo está magníficamente retratada en esta serie. Yo no veo mucha televisión como quisiera, no me dan tiempo, pero a veces cuando puedo sacar algún espacio busco algo en lo cual entretenerme. Hay una serie en Netflix llamada Los Elegidos, de Chosen, que también está en una aplicación que pueden bajar a su celular. Ya van 3 temporadas y habla de la vida de Jesús. Y ha sido igualmente una producción extraordinaria, no solo en calidad, sino también en buscar fidelidad a las páginas del Evangelio. Uno de los primeros capítulos retrata la vida de María Magdalena, pero de ahí en adelante empieza a tejerse la historia para ir mostrándonos lo que ya hemos escuchado en el Evangelio, cómo Jesús va haciendo el grupo de sus seguidores y cómo Jesús va de un modo u otro cautivando, conquistando el corazón de todos aquellos con quienes se encuentran. Y hay de verdad episodios en los cuales siente uno que indudablemente se le ha puesto el alma a esta producción. Uno de esos es la historia de Mateo. Lo retrata, vuelvo a decirlo, de manera especial. Empieza él en un conflicto no solo por querer seguir a Jesús, sino también por lo que significa recuperar a su propia familia. Ahí tienen esa recomendación. Pidamos al Señor hoy entonces, al celebrar la vida de este apóstol y evangelista, que también nosotros nos sintamos llamados para seguir a Jesús, es decir, nuevos apóstoles, y también nos sintamos invitados a poder anunciar la palabra con la vida, ¿por qué no? Con nuestros escritos, como lo ha hecho San Mateo, regalándonos páginas bellísimas y completas de, como decimos comúnmente, la vida y los hechos del Maestro. Pidámosle eso, pero sobre todo pidámosle conciencia permanente de conversión, de querer ser mejores. Y eso lo logramos no solo con la fuerza de voluntad, sino con la ayuda misma del Señor, que nos llama y nos quiere mejores. Que así sea. Que así sea, Padre Jaime Humberto Ramos Escobar.